Hola amigos, mi nombre es Roberto Raldes Paz, soy docente de ética y moral. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema muy especial, la pluralidad y la tolerancia. Vamos a empezar diciendo que el ser humano es un ser social, eso lo sabemos todos. No podemos vivir aislados de todo el mundo, ni siquiera de un poco. Siempre vamos a estar en contacto con las personas, ¿sí? Porque somos un ser social. Ustedes como estudiantes se deben recordar de un libro que habla de esto precisamente. Se llama Robinson Crusoe. ¿Lo recuerdan? En este libro vemos la historia de un hombre que naufragó y va a una isla y está a punto de volverse loco porque no se comunica con nadie. No tiene con quién comunicarse. Hasta que pasado el tiempo se hace amigo de una paraba, ¿sí? Le enseña a hablar. A partir de ahí su problema de comunicación empieza a desaparecer. Y empieza a mostrar una sociabilidad con un animal, con un ave, con una paraba. Eso nos dice claramente que no podemos vivir totalmente aislados. Si usted se aísla desde pequeño y se va donde no haya nadie más, el día que se muera no va a dejar ni descendencia, ¿verdad? Así que la pluralidad de la que estamos hablando es de unir a todos. Y eso también tiene sus propias características. El ser humano va a proponer en determinado momento de no generar conflictos. Por lo general, nosotros decimos no hagas problemas. Y esa es una de las bases de esta pluralidad moral. ¿Por qué? Porque si no hacemos problemas, no vivimos problemas. Y si no vivimos problemas, nuestra vida va a ser más agradable, ¿cierto? Piense solo en eso. ¿Tengo que estar pendiente de no crear problemas? Sí, se lo puedo asegurar. En todo lo que haga, en todas sus acciones, no genere problemas. Y si no lo hace, va a entrar en usted la ética y la moral que corresponde a esta pluralidad. Esta forma de encarar el tema indica que tenemos que tener también mucho respeto, ¿verdad? El respeto por nosotros mismos y el respeto por los demás. Principalmente el respeto por lo que piensen los demás y que yo no esté de acuerdo. ¿Y cómo hacemos eso entonces? Escuche, aprenda a escuchar, aprenda a respetar las ideas de los demás. Y si quiere reclamar algo, diga, respeto tus ideas, pero por favor, debes respetar las mías también. Eso hará que lleguemos a una convivencia agradable para nosotros y para todos los demás. Y cuando hablamos de todos los demás, hablamos de solidaridad, un tercer elemento. Vamos a ser solidarios en la medida de que no le creemos problemas a los demás. Y no estoy hablando solamente de los que están cerca de nosotros, la familia. Estoy hablando de lo social, del compañerismo laboral, del compañerismo estudiantil. Vamos a concluir indicando que debe uno no solamente tener consideración con todas las personas que le rodean, sino que debemos amarlos. Y cuando entra la palabra amor, se vuelve ya muy extenso, se vuelve muy grande. Por eso quiero terminar con una cita bíblica de hace 2000 años. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.